Celestial, Señor, gracias por su amor y misericordia. Señor, denos un corazón atento y receptivo para poder escuchar su palabra y sobre todo ponerla en práctica. Gracias, Señor, le damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora sí, estamos hablando de la oración y no oramos para iniciar, no es posible. Esta es la cuarta prédica o mensaje. Este es el cuarto mensaje referente a la oración. Empezamos una serie hace 4 semanas. La primera semana, si recuerdan, a los que estuvieron acá, aprendimos que la oración es una plática con Dios, ¿ya? Y a pesar de que sabemos que es una plática con Dios, nos cuesta hacerlo. La mayoría de nosotros ponemos excusas para no orar. Tenemos un montón de excusas. Pero esa primera semana aprendimos que ninguna de esas excusas es válida, sino que vimos en Santiago, si recuerdan, Santiago capítulo 1, versículo 5 y también capítulo 4, versículo 3, que nuestras excusas son síntoma de un problema más profundo. La falta de oración en nuestra vida, estoy hablando de los hijos de Dios, la falta de oración en la vida de un hijo de Dios muestra que tenemos un corazón orgulloso y dividido. Eso lo vimos en la primera semana. La segunda semana aprendimos que los hijos de Dios tenemos acceso directo al Padre. Copelia estaba mencionando acerca de eso, directo al trono de la gracia por medio de Cristo Jesús. Tenemos acceso directo. Gracias a y por Cristo Jesús. Pero aunque tenemos acceso directo al Padre, no significa que necesariamente sepamos cómo acercarnos. No significa que necesariamente sepamos la manera correcta de acercarnos al Padre. Y hablamos de eso. Aprendimos en Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10, donde encontramos la muy conocida oración del Padre Nuestro, que si usted se fija, el ejemplo que Jesús nos da inicia con Dios y termina con Dios. Y estábamos hablando acerca del objetivo de la oración, que es poner el enfoque en nuestro Padre Celestial y no en nosotros. Esa es la manera como debemos acercarnos al Señor, a Dios, a nuestro Padre en oración. Porque la oración centrada en nosotros, nos compartía el pastor, crea desánimo y frustración. En la palabra aprendemos y hemos leído que dice la palabra que pedimos mal, por eso no recibimos. Y entonces si nos acercamos a Dios de la manera incorrecta, no vamos a recibir y nos desanimamos y nos frustramos. Pero el problema somos nosotros, no es Él, porque nos acercamos de manera incorrecta. También la semana pasada vimos en Salmos 147, 4 y 5, versículos 4 y 5, que Dios es incomparable y su poder es supremo. ¿Okay? Y mire, Él es incomparable, su poder es supremo. Y no solamente eso, Él siempre está actuando en nuestro favor. Estoy hablando de los hijos. No solamente actúa en nuestro favor, pero también actúa a tiempo. Y su tiempo es perfecto. Y Él contesta nuestras oraciones cuando deben ser contestadas. Vimos también un ejemplo de oración de muchos que hay en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento. Leímos en Colosenses capítulo 1, versículo 9, el ejemplo de oración que Pablo hizo por los hermanos en la congregación. ¿Okay? Entonces, las últimas 3 semanas hemos aprendido mucho sobre la oración. ¿Qué es? Cómo acercarnos al Padre, y vimos un ejemplo de cómo hacerlo. Esta semana vamos a hablar sobre nuestra actitud y las expectativas que debemos tener cuando oramos. Nuestro pasaje está en el libro de Hebreos. Saque su teléfono, es el único momento cuando puede sacar teléfono aquí. Saque su teléfono si tiene la Biblia en el teléfono. Si nació al principio de los 80, estoy seguro que anda una Biblia en su mano, no teléfono, así que saque su Biblia también. Y si no, ahí enfrente en las bancas hay. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Vamos a estudiar un versículo muy conocido. Muy conocido. Qué bonito se escuchan las hojas de la Biblia, ¿eh? Están. Me van a disculpar. Acabamos de salir de enfermedad con mi esposa y todavía se me traba la garganta. Me han dado unos remedios ahí, pero dejé el alcohol hace mucho tiempo, así que no puedo tomar eso.
Y aquí los hermanitos me han dado remedios. Hebreos 4, capítulo 4, versículo 16. Muy conocido. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Otra vez, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. A simple vista es sencillo entender este versículo. Lo interesante es que si vemos la palabra gracia aparece 2 veces, nos habla de que tenemos que acercarnos, de qué manera nos acercamos, a dónde debemos acercarnos y qué vamos a encontrar cuando nos acerquemos. Entonces, si nos ponemos a estudiar este versículo más detalladamente, vamos a encontrar un poquito más. Y eso vamos a hacer hoy. Vamos a estudiar la palabra acerquémonos. Vamos a empezar con eso. ¿Qué es acerquémonos? ¿Qué significa eso? Bueno, eso implica muchas cosas. Cuando me dice la palabra que me acerque, implica que debe iniciar con un acto de la voluntad. Yo debo decidir acercarme en primer lugar. ¿Okay? Me dice que tengo la oportunidad de acercarme, pero yo debo decidir acercarme. Entonces inicia con la voluntad, yo debo desear acercarme. El término griego que se utiliza para acerquémonos denota ir. Eso es lo que significa ir o moverme cerca. Entonces implica que yo debo hacer algo, debo ir, debo moverme cerca. Y generalmente ese término se utiliza en el sentido de reunirse para tener interacción. Entonces cuando dice acerquémonos, la palabra nos está diciendo decide acercarte, buscar para que interactúes. Eso significa acerquémonos, nos está diciendo mucho ahí. Ahora, implica también, si lo pensamos, que tenemos la capacidad de acercarnos. Por ejemplo, si yo le digo, mire, lo que tiene que hacer es vaya y platique con el presidente. Por muchas ganas que yo tenga de ir a hablar con el presidente, no me van a dejar entrar, ni al portón. Pero aquí la palabra me dice que yo tome la decisión de acercarme para tener relación, para tener interacción. Y si me dice que lo haga es porque implica que yo tengo la capacidad o me es permitido acercarme. ¿Cierto? Entonces, obvio, esto es para los hijos, los que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Como nos dijo Copelia, tenemos acceso directo. Ahora, la siguiente palabra. ¿Cómo me acerco? Confiadamente. ¿Ok? La mayoría de nosotros entendemos lo que significa hacer algo con confianza. Me debo acercar confiadamente. Ahora, el término griego que está en la palabra, en la Biblia, que fue escrita en griego la mayor parte del Nuevo Testamento, en realidad son dos términos que están juntos. Y esa palabra significa varias cosas. Significa valentía, significa determinación, confianza y franqueza. Mire qué interesante. La palabra me dice que yo decido acercarme para poder interactuar, para poder tener relación con valentía, con determinación, con confianza y con franqueza. Esa es la actitud con la que yo debo acercarme. Valentía, determinación, confianza y franqueza. ¿Y en qué me ayuda a saber eso? Bueno, eso me permite que me acerque sin temor a ser juzgado, sin ningún tipo de duda o incertidumbre. Eso me permite acercarme con confianza de que yo soy amado y soy escuchado. Y podemos acercarnos sin secretos, porque nuestro Padre nos conoce. Entonces acercarme confiadamente implica todo eso. Nos podemos acercar con valentía, determinación, confianza y franqueza, porque nuestro Padre conoce ya las profundidades de nuestro corazón. Y aún así nos ama incondicionalmente. No hay secretos. Cuando yo
me acerco a mi Padre en oración, debo llegar completamente en libertad. No hay secretos para Él, ya me conoce, sabe cómo me siento. Por eso puedo llegar con valentía, con determinación, con confianza, sin temor. Entonces puedo acercarme con confianza, con libertad, sin temor a ser juzgado, sabiendo que el Padre me ama y atiende mi clamor. Ahora, ¿dónde me acerco? Dice, al trono de la gracia. Entonces yo me acerco al trono. ¿Qué representa el trono? El trono representa varias cosas: autoridad, dominio, poder, solo para mencionar algunos. Y esa autoridad, ese dominio y ese poder que mi Padre tiene es sobre todo y sobre todos. Todo y todos. Mi Padre tiene poder, dominio y autoridad no solo sobre la naturaleza, pero también las cosas que no se ven y también los seres humanos. Él pone y Él quita. Él decide, Él determina, porque Él es soberano. Entonces, si se pone a pensar, me ha sido dada la libertad, la capacidad de poder decidir acercarme para conectar con Él, y puedo hacerlo tranquilamente, en libertad, con confianza, sin temor a ser juzgado. Y yo me acerco a Él, que tiene potestad sobre todo. Cualquier cosa que yo le lleve a Él, yo sé que Él tiene no solamente el deseo, pero el poder, la capacidad y la autoridad y el dominio para poder hacerlo. Lo que sea. Pero aparte de autoridad, dominio y poder, el Señor ha decidido en su palabra aquí resaltar una característica de este trono. Y la característica que Él está resaltando es de gracia. No dice acércate al trono de autoridad, acércate al trono de dominio, acércate al trono de poder. Está implícito en la palabra trono, pero resalta la palabra o el término gracia. ¿Y qué es gracia? Bueno, muchos conocemos la definición de gracia. Gracia es un don o un favor que alguien hace hacia mí sin que yo lo merezca. No, sin que yo me lo gane, sin que yo lo pida, lo recibo por gracia. La gracia tiene que ver con el que la da, no con el que la recibe. Dios decide dispensar gracia para conmigo, indistintamente de lo que hago o lo que no hago, de lo que pienso, de lo que digo o lo que no digo. Su amor y misericordia está siempre a mi favor y Él dispensa gracia. A ese tipo de trono yo me puedo acercar de manera confiada, sin ningún tipo de temor. Él ya sabe todo. Cosas que nadie sabe en mi vida, Él las conoce perfectamente. Pero en este caso particular, la palabra gracia también significa perdón o indulto. Entonces yo puedo acercarme confiadamente al trono donde yo puedo encontrar perdón por mis faltas y transgresiones contra Él. Una de las razones por las cuales ponemos de excusa no orar es porque es que tengo pecado en mi vida y no puedo acercarme a Dios porque tengo pecado. Precisamente por eso tienes que acercarte a Él, en oración. Porque el trono de la gracia, ahí vas a encontrar perdón e indulto, perdón por las transgresiones y los pecados que nosotros cometemos. Porque ya los conoce. Entonces, como ya dije anteriormente, podemos acercarnos confiadamente sin temor a ser juzgados. Él ya sabe y aún así me ama igual. Increíble.
Gracias a Dios que no soy yo Dios, porque solo hubieran como 2 o 3 gentes en este mundo, de ahí todos los demás, vámonos. Pero Él, su amor, su gracia, su misericordia, siempre a nuestro favor. Ahora, nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. ¿Y qué voy a encontrar cuando yo me acerco confiadamente al trono de la gracia? Bueno, la palabra nos dice que puedo alcanzar misericordia. Wow. Sinónimos de misericordia son compasión, piedad, comprensión, clemencia, benevolencia, bondad, ternura. No juicio. Yo me puedo acercar libremente, con confianza, sin temor, a mi Padre, que es soberano sobre todo, que tiene autoridad y poder. ¿Okay? En donde yo puedo encontrar perdón por mis pecados y mis transgresiones, y puedo encontrar en ese trono compasión, piedad, comprensión, clemencia, benevolencia, bondad y ternura. Es increíble. Ahora, si yo me acercara a mi Padre y Él me tratara de la forma que yo merezco por mi forma de vivir siendo hijo, créame, no encontraría ninguna de estas cosas. No encontraría compasión, piedad, ni comprensión, ni clemencia, ni nada de eso, sino juicio, aún siendo hijo. Pero, gracias a Jesucristo, por medio del cual somos adoptados dentro de la familia de Dios, ahora somos hijos y tenemos acceso directo al Padre. Y cuando entramos a su trono con confianza y libertad, porque Jesús es el que nos da la oportunidad de entrar a ese trono libremente, yo voy a encontrar a mi Padre que dispensa gracia, perdón, compasión, piedad, clemencia, benevolencia, bondad y ternura. Misericordia. La gracia, óigame bien, la gracia describe la actitud de Dios hacia el transgresor y rebelde. La misericordia describe su actitud hacia los que se encuentran angustiados. Yo me acerco y lo primero que encuentro es gracia, porque yo soy un transgresor y un rebelde. Pero inmediatamente encuentro también misericordia. La gracia va siempre delante de la misericordia. Tiene que ir en ese orden. Gracia, misericordia. Y la misericordia va siempre delante de la paz. Lea las cartas de Pablo. Él lo dice, en todas sus cartas así saluda. Primero gracia, va adelante, es lo primero que recibo. Misericordia, y eso produce paz. ¿Qué más va a producir? Cuando yo llego a un lugar donde no soy juzgado, sino que recibo perdón, y luego recibo misericordia, va a producir paz, debería producir paz en mi vida. Eso es una de las cosas que produce la oración. El pastor Pablo nos dijo en servicios pasados, ¿cómo me habla Dios? A través de su palabra. Yo debo estudiar la palabra. ¿Cómo hablo yo con Él? A través de la oración. Tiene que ser una comunicación de los dos lados. Yo tengo que estar estudiando la palabra y orando para que se cierre ese círculo de comunicación. Estudiar la palabra y orar produce paz. Porque recordamos, sabemos y entendemos quién está en control, quién es soberano sobre todo, a quién le pertenezco, quién es mi Padre. Es muy interesante. Ahora bien,
¿Cuándo encontramos gracia y misericordia? ¿En qué momento encuentro yo gracia y misericordia? Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oportuno, esa palabra es muy interesante. La palabra oportuno en griego es compuesta, es una palabra compuesta. La palabra en griego es eucarios. Creo que lo estoy pronunciando mal, pero es la idea, eucarios. Eu, que es bien, bien, kairos, eukairos. Bien, kairos, tiempo. Literalmente, en griego, la palabra dice bien a tiempo. Cuando yo me acerco al trono de la gracia, voy a encontrar bien a tiempo. Esto denota algo en el momento preciso, cuando más me beneficia, en el momento más conveniente para mí. En ese momento, cuando más me conviene, cuando más me beneficia, en el momento preciso que yo lo necesito, ¿qué voy a encontrar? Socorro. Wow. Socorro, este es un término griego, el término griego es boetia, que no significa literalmente socorro, significa refuerzo. ¿De qué habla esto entonces? De ayuda, de favor. Este término da la idea de añadir nuevas fuerzas. Da la idea de fortalecer o de reparar algo, lo que estaba en ruina o daño o deterioro o perjuicio. Entonces, cuando yo me acerco, en el momento exacto y preciso, cuando más me conviene, cuando más me beneficia, yo voy a recibir fuerzas. Voy a ser restaurado. Desgraciadamente, esto que yo acabo de decir, que es muy bonito si lo pone a pensar, es increíble la palabra. Acabamos de leer este texto y así a simple vista está muy lindo, pero cuando lo escudriña usted ve la ricura de la palabra de Dios. Desgraciadamente, todo lo que acabo de compartir ahorita no es para todos. Esto no se aplica a todos. Esto es solo para los hijos de Dios. Porque solo los hijos de Dios hemos sido adoptados dentro de su familia por medio de Jesucristo. Efesios capítulo 1 nos explica claramente ahí. Y por medio de Jesucristo nosotros tenemos acceso directo al trono de la gracia. El velo fue roto de arriba para abajo, no más velo. Podemos entrar directamente al trono de la gracia. Tenemos acceso al lugar santísimo, como dijo Copelio hoy, por lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, todo esto que acabamos de hablar, que yo no sé cómo alguien puede vivir su vida sin poder acercarse confiadamente al trono de la gracia para encontrar gracia en el momento preciso que se necesita y encontrar socorro. Todo eso es solo para los hijos. Que nadie los engañe. En las redes sociales, en la televisión, en la radio, en YouTube, que nadie los engañe. Miren, el único que nos puede poner en la posición de tener acceso directo al Padre, el único que nos pone en la posición de tener acceso directo al trono de la gracia, es Jesucristo. No hay nadie más. Él es el único intercesor entre Dios y los seres humanos. La palabra lo dice. No hay otro mediador, dice la palabra. No hay otro mediador entre Dios y los seres humanos excepto por Cristo Jesús. Es el único. Amén, así es. Gracias a Dios por su amor y misericordia.
Cuando yo he aceptado a Jesús como Señor y Salvador, yo soy adoptado dentro de la familia de Dios y eso me permite tener acceso libre para acercarme sin temor, sin dudas, sin incertidumbre al trono de nuestro Padre, quien tiene autoridad, dominio, poder y es soberano sobre todo y todos. Y ahí yo puedo encontrar misericordia que produce paz. Y encuentro gracia, que es el favor de Dios que Él me da sin que yo tenga que ganármelo. Me lo da porque soy su hijo y porque Él es amor y porque Él me ama. No porque yo me lo gané o lo merezco. Y no solamente eso, recibo fortaleza, nuevas fuerzas en el momento preciso, cuando más me beneficia, en el momento más conveniente para mí. Rápidamente, ¿y cómo me acerco al trono de la gracia? Bueno, por medio de la oración, que es lo que hemos estado estudiando. Y en base a lo que hemos aprendido hoy, ¿cuál debe ser mi actitud y mi expectativa? Bueno, yo llevo a llegar dando gracias por quien Él es y alabando su nombre santo. Eso está en la oración del Padre Nuestro, con la certeza de que yo recibiré oportuno socorro en el momento que más lo necesito. De esa manera nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia en oración. Esa es la actitud de los hijos que debemos tener. Otra vez, esto no es para todos. Esto es solamente para los hijos de Dios. Y hoy está adoptando el Señor. Hoy es el chance. Hoy es la oportunidad. Si hay alguien aquí, en unos minutos, ya están aquí, están los muchachos. Los muchachos van a cantar un himno mientras hacemos el llamado. Queremos darle la oportunidad a aquellos que están aquí que no han sido adoptados dentro de la familia de Dios. Aquellos que no han sido reconciliados con el Padre por medio de Jesucristo. Aquellos que tienen necesidad, pero no se pueden acercar libremente al trono de la gracia para encontrar socorro. Necesitas ser reconciliado con Dios, necesitas a Jesucristo en tu corazón. Y hoy es un buen día. ¿Por qué esperar? No te cuesta nada. Simple y sencillamente tomar la decisión de decir: Cristo, te necesito.